Hola, durante la clase de hoy trabajaremos el sistema de nomenclatura stock. Debes ver el video hasta el final, tomar nota de lo explicado y al final sabrás qué actividad quedará pendiente. Como les dije, estamos en la semana número 8, es el indicador de desempeño 4 y 5, es junio 5. El tema que estamos trabajando entonces será la nomenclatura stock. Como habíamos hablado anteriormente, la nomenclatura es un conjunto de reglas que va a determinar el nombre de los compuestos. Habíamos incluso estudiado, y se los vengo repitiendo en varias clases hacia atrás, que para poder determinar el nombre de los compuestos químicos debo reconocer en la tabla periódica cuando un elemento es metálico o no metálico. Debo reconocer los grupos funcionales que aparecen, que serían los óxidos, los hidróxidos, los ácidos y las sales. Debo además conocer los símbolos químicos de los elementos, no aprendérmelos de memoria, pero saber diferenciar un símbolo de otro, porque recordemos que hay símbolos químicos que se representan con dos letras, una mayúscula y una minúscula. Debes tener tu tabla periódica a la mano. Hablamos sobre las fórmulas químicas y qué nos indican las fórmulas químicas y sobre cómo asignar los números de oxidación. Para los sistemas de nomenclatura es fundamental que se sepan asignar los números de oxidación y sepamos determinar a qué grupo funcional pertenece ese elemento. De lo contrario, ese compuesto. De lo contrario, no podrás nombrar por ninguno de los sistemas a los compuestos. La IUPAC entonces se encarga de, entre muchas funciones que tiene, se encarga de nombrar los compuestos y ha aprobado 3 sistemas de nomenclatura diferentes: el sistema de nomenclatura stock, el sistema de nomenclatura binomial o sistemática y el sistema de nomenclatura tradicional. Para la clase de hoy trabajaremos solamente sobre el sistema de nomenclatura stock. Este sistema de nomenclatura stock tiene entonces una serie de reglas para poderlas emplear. Por lo tanto, es muy importante que sigas el paso a paso de cada una de esas reglas para que cuando las apliques no tengas ningún inconveniente. Pasos para nombrar entonces por el sistema stock. El primer paso que vamos a tener en cuenta es que debo escribir el nombre de la función química. Es decir, que a mí me van a dar un compuesto químico, yo debo fijarme a qué función química están haciendo referencia, si es un óxido, si es un hidróxido, si es una sal o si es un ácido, y debo escribir el nombre de la función química. En segundo lugar, debo escribir la palabra de. En tercer lugar, debo escribir el nombre del elemento que está acompañando a la función química. Es decir, que si es un óxido, el elemento que está acompañando al óxido no va a ser el oxígeno, porque yo descubro que el grupo funcional óxido es el oxígeno. Entonces, ¿quién estaría acompañando, en un caso pues hipotético de que estuviéramos hablando de un óxido, quién estaría acompañando a ese grupo funcional? Y por último iría el número de oxidación que se utilizó en el elemento que acompañaba a la función química, y ese número debe estar entre paréntesis y se debe escribir en números romanos. Esa es la condición. Entonces, si no saben los números romanos, deben de repasarlos. Para que los recordemos, los números romanos que vamos a utilizar son solamente del 1 al 7. El número 1 se representa con un palito, el número 2 se representa con 2 palitos en números romanos, el número 3 serían 3 palitos, el número 4 es un palito y la V, el número 5 es la V, el número 6 es la V y un palito, y el número 7 es la V y 2 palitos. Vuelvo a recordarles que solamente utilizaríamos estas 7 posibilidades, por eso si no recuerdas cuáles eran los números romanos, aquí te los muestro para que los tengas presente. Como recuerdan, en la clase anterior, antes de la anterior, en la tabla periódica podemos encontrar los números de oxidación de cada uno de los elementos. Sugiero que tengan una buena tabla periódica para poder leer estos números de oxidación. Y hay tablas, como les había recomendado, en internet, como esta que les estoy mostrando, que arroja de una vez los números de oxidación de cada uno de los elementos de la tabla periódica. Vamos a hacer el primer ejemplo. Entonces a mí me piden nombrar el siguiente compuesto. Este compuesto CO2 o dióxido de carbono, muy conocido. Vamos entonces a mirar cómo debo de nombrarlo. Para poder nombrarlo tengo que tener en cuenta lo siguiente. Lo primero que debo tener en cuenta es a qué grupo funcional pertenece ese compuesto químico que me están mostrando acá.
Lo segundo es que debo de conocer el número de oxidación que está utilizando el elemento que acompaña a la función química. Tercero, el nombre del elemento que está acompañando a la función química. Entonces vamos a empezar. Grupo funcional al que pertenece. Entonces vengo y miro el compuesto químico y me doy cuenta que el grupo funcional es el oxígeno. Siempre me han dicho que cualquier elemento que se una al oxígeno siempre me va a formar un óxido. Entonces el grupo funcional es el oxígeno y el nombre que recibe es óxido. Segundo, voy a mirar el nombre del elemento que está acompañando a la función química. Como habíamos mencionado ahorita, el oxígeno es la función química y ya la nombré, se llama óxido. Ahora voy a nombrar el elemento que acompaña a esa función, que es este que acabo de encerrar aquí en el circulito y que se llama en la tabla periódica carbono. Ahora sí me voy para los números de oxidación. Entonces busco en la tabla periódica el carbono, qué número de oxidación tiene, y me encuentro que tiene el número 2, pero que también tiene el número 4. Tiene dos posibilidades, vamos a mirar cuál de esos dos números de oxidación está utilizando. Además, conozco por regla general, los que han estado juiciosos y estudiando y que hicieron el taller pasado a conciencia, saben que el oxígeno siempre tiene como número de oxidación al menos 2, por eso lo asigno de inmediato. Ahora, 2 por 2 me daría 2, este 2 que está acá abajo acompañando el oxígeno por el número de oxidación que es menos 2, 2 por 2 me daría menos 4 como estoy mostrando ahí. Esta operación matemática me tiene que dar 0, entonces yo tengo que buscar un número para ponerle al carbono, cualquiera de estos dos números, que multiplicados por 1, un 1 imaginario que está escrito aquí, me dé 4. Entonces, el número de oxidación que está utilizando el carbono es 4. 4 por 1 me daría 4. Ahora, más 4 menos 4 sería igual a 0. ¿Qué número de oxidación está utilizando este compuesto? El número 4. Pilas, que el número de oxidación es el que está utilizando el elemento que acompaña a la función química, que en este caso es el carbono. Entonces, el número de oxidación que se está utilizando es el número 4. Como lo dije anteriormente, debo escribir ese número 4 en números romanos. Entonces, en números romanos es un palito y la V. De esta manera quedan establecidas los tres elementos que necesito para poder nombrar al compuesto químico. Ahora voy a ir a aplicar las reglas de las que habíamos mencionado ahorita. Escribir el nombre de la función química, escribir la palabra de, escribir el nombre del elemento que acompaña a la función química y escribir el número de oxidación del elemento utilizando números romanos y utilizando paréntesis. Además, encontré toda esta información, pues obviamente la mostré en la diapositiva anterior, entonces vamos a nombrarlo. Utilizo la primera regla, el nombre de la función química, entonces vengo y observo acá y la función química que utilicé es óxido, entonces escribo la palabra óxido. Listo, continúo con la palabra de. Continúo con el nombre del elemento, me vengo aquí a mirar, nombre del elemento que está acompañando a la función química es el carbono. Entonces óxido de carbono, lo escribo. Y por último me queda el cuarto paso, que sería utilizar el número de oxidación entre paréntesis y con números romanos. El número de oxidación que se utilizó fue el 4 y en números romanos se escribe de la forma que estoy señalando aquí. Entonces finalmente lo escribo. Nombre de ese compuesto CO2, óxido de carbono 4. Ese es el nombre por el sistema de nomenclatura SDOC. Miren que les pongo acá en la diapositiva todo también lo que hemos trabajado antes para que puedan estarlo haciendo paso a paso. Vuelvo a ser muy insistente, incluso se lo estoy poniendo con colores diferentes para que sepa de qué le estoy hablando y qué es lo que estoy escribiendo. Voy a hacer otro ejemplo. Bueno, continúo con el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo vamos a nombrar al siguiente compuesto. Este compuesto, entonces vamos a identificar los elementos principales que les había dicho. Los elementos principales es a qué grupo funcional pertenece. Entonces vamos a mirar y todos
elementos metales que estén acompañados al final del grupo OH se llaman hidróxidos. Entonces, como este tiene el grupo OH, yo ya sé que el grupo funcional al que pertenece es hidróxidos o bases. Los números de oxidación. Entonces escribo el compuesto, voy a la tabla periódica y busco el calcio. Cuando me busco en la tabla periódica el calcio me encuentro que solamente tiene un número y es el más 2. Entonces inmediatamente lo escribo sobre el átomo de calcio. El calcio es más 2, por reglas ya sabemos que el oxígeno siempre es menos 2 y por reglas también sabemos que el hidrógeno siempre será más 1. Escribo la rayita para poder hacer las operaciones matemáticas. ¿Qué operaciones matemáticas voy a hacer? Este 2 lo multiplico por el número que haya en la parte de acá abajo, que en este caso sería 1. 1 por 2 me daría 2 positivo. Ahora continúo con el oxígeno. Este 2 que está afuera me está multiplicando todo lo que hay en el interior. Entonces hay 2 átomos de oxígeno y hay 2 átomos de hidrógeno. Ahora 2 de oxígeno por menos 2 me daría menos 4. Continúo con el hidrógeno. Y entonces con el hidrógeno multiplico. 2 por más 1 me daría entonces más 2. Por lo tanto, esta operación matemática de la parte superior me daría entonces 0. El número de oxidación entonces que está utilizando el elemento que acompaña la función química es el número 2. En números romanos se escribe como 2 rayitas. Nombre del elemento que está acompañando la función química. Ya dijimos que la función es el OH y que es este que está acá en este circulito. Entonces el elemento que está acompañando la función es Ca, busco en la tabla periódica y ese elemento es el calcio. Entonces ahora sí me vengo a aplicar las reglas para poder nombrarlo. Entonces la regla número 1 me dice que escriba el nombre de la función química, la regla número 2 me dice que escriba la palabra D, la regla número 3 me dice que escriba el nombre del elemento y la regla número 4 me dice que escriba el número de oxidación del elemento entre paréntesis y en números romanos. Tengo además esta otra información que fue lo que encontré ahorita en la diapositiva anterior. Ahora sí voy a proceder a nombrar el compuesto. Entonces, lo primero que debo hacer es el nombre de la función química, que ya dijimos que es un hidróxido, como les estoy señalando aquí. Entonces escribo la palabra hidróxido. Lo segundo, escribir la palabra D. Lo tercero, escribir el nombre del elemento que acompaña la función, que sería calcio. Cuarto, escribe el número de oxidación del elemento en paréntesis y en números romanos, que es el 2. Y el compuesto quedó nombrado. Así, entonces, este sería el nombre que corresponde al sistema de nomenclatura STOCK. A continuación, debes realizar los siguientes ejercicios que en la próxima clase estaremos socializando. Escribe las dudas para aclararlas la otra semana. Es importante que los intenten hacer. No esperen copiarle a nadie. ¿Por qué? ¿Qué pasa si copian? Yo no los voy a revisar. Pero si tú no entiendes, no te vas a dar cuenta y luego durante la clase no vas a preguntar nada porque igual no estás entendiendo absolutamente nada de lo que estamos haciendo. Recuerda que esta parte tiene mucho peso entre la evaluación final, que es en 2 semanas, y por lo tanto debes de entenderlo muy bien. Por eso sugiero que intentes hacer los ejercicios con toda la calma, por eso vas a tener el resto de tiempo de clase para poder realizarlos, para mirar con qué dudas te vas a encontrar. Incluso si vos buscas en internet, pues en internet te va a aparecer la respuesta. La intención es que intentes muy juicioso o muy juiciosa realizar los ejercicios y miren a ver cómo les va para que en la próxima clase resolvamos los ejercicios, miremos qué dudas tienen y continuemos con el otro sistema de nomenclatura. Por favor, entonces los ejercicios que van a realizar son los siguientes. Completan la siguiente tabla, hacen un cuadrito en el cuaderno donde aparezca el compuesto, el grupo funcional al que pertenece ese compuesto, los números de oxidación que le asignaron a ese compuesto, el elemento que acompaña la función química y el nombre que se le daría entonces por nomenclatura STOCK. Tienen a Cl2O3, SO3, N2O5, FeOH2, AgOH. Espero entonces que los hagan muy juiciosos y que nos estemos viendo la próxima semana a través de Zoom para resolver las dudas que tengan al respecto. Si viste el video completo sabrás que no me debes enviar estos ejercicios,
Porfa, no le cuentes a los que no se vean el video. Hay gente y hay compañeritos y compañeritas que no se ven los videos de clase y esperan que ustedes les digan a través del grupo de ustedes de WhatsApp qué actividades tienen que hacer. Porfa, déjenlos que hagan el ridículo para yo morir de risa al ver que no vieron el video y me mandaron los ejercicios. Listo. Además, para que ustedes tampoco estén cargando con los otros compañeros que tan perezosos no hacen nada, mientras que ustedes están juiciosos si vieron el video completico. Chao, cuídense mucho, saben que los quiero mucho. Chao.